Bienvenidos sean todos a una nueva edición de nuestro programa Pandecta TV. En esta ocasión tenemos el privilegio de entrevistar al doctor Adolfo Alvarado Belloso, doctor en Derecho Procesal y licenciado en Derecho. El doctor Adolfo Alvarado Belloso ha sido juez, abogado postulante y actualmente desempeña su vida como un académico. Además es profesor en Derecho Procesal en varias universidades de Argentina, de Uruguay y de Paraguay. Fue expresidente del Instituto Panamericano de Derecho Procesal y actualmente es el presidente del Instituto de Derecho Procesal de Argentina. Doctor, muy buenas tardes. Le agradecemos verdaderamente su presencia con nosotros y sobre todo su tiempo. Gracias a ustedes. Quisiera comenzar esta entrevista con una pregunta. ¿Cuál ha sido su experiencia profesional como juez, como abogado postulante y como académico? Mire, señor, yo llevo ya cumplidas las bodas de oro con la abogacía. Hace 52 años que me recibí. De hecho, 52 años he estado la mitad, un poco más de 25, dentro del Poder Judicial ordinario de mi provincia, ordinario no federal, donde tuve todos los cargos, desde escribiente hasta presidente de las Cortes de Apelaciones. Y cumplidos mi periodo judicial, me jubilé como juez y empecé a hacer una abogacía intensa, que todavía hago los últimos escarceos, llevo más de 20 años haciendo eso, y descubrí que en el mundo del derecho procesal hay dos distintas y antagónicas opiniones acerca de la norma. Yo vi el proceso como juez de una manera y como abogado de otra manera totalmente distinta. Como juez yo fui un hombre activista, un hombre inquisitorial como son todas las leyes argentinas, en eso me formé. Toda la enseñanza del derecho procesal de los años 50, 60, el siglo pasado, cuando yo era estudiante, apuntaba a eso, a profundizar el sistema inquisitorial, y fue un buen juez activista. Y como juez activista hice lo que quise, como hacen los jueces activistas. Un día me jubilé y empecé a postular abogadilmente, y pienso que lo que yo hacía a los abogados cuando era juez, ahora me lo hacían los jueces a mí. Hay una conseja de Martín Fierro, que es el máximo poema épico de mi país, Argentina, que dice así: la ley es como el cuchillo, nunca lastima al que lo maneja. Si tengo el cuchillo, lo tengo por el mango y no lastimo a usted, señor, no me puedo lastimar yo. Mientras fui juez, clavé. Cuando fui abogado, me clavaban, que es cosa distinta y no me gustó. Entonces, en ese momento, cuando vi que la cosa no podía ser así, cuando yo fui el objeto del autoritarismo de los jueces, que me copiaban a mí, no lo critico, me pareció que había que tener una nueva visión del proceso. Y descubrí algo que nunca nadie reparó. Todos los autores de derecho procesal, en mi país al menos, todos los que sostienen la justicia inquisitorial y autoritaria, todos son jueces en actividad, retirados o cónyuges de jueces. Y todos los que sostienen la otra bandera, la dispositivista, la acusatorista, son todos abogados en ejercicio o jueces renegados de su carácter. Y quiero que usted sepa, usted es un hombre joven, que la visión del abogado respecto del proceso es una cosa muy distinta respecto de la visión del juez. El sistema inquisitorial que tiene usted en su país y que tengo yo en el mío, muestra el proceso como un método de investigación. Es el método de investigación que utilizan los jueces. Por eso se habla en este congreso, usted lo habrá escuchado, de que hay que investigar la verdad para llegar a hacer justicia en el caso concreto. Nadie habla de respetar la Constitución, sino de investigar la verdad. Y esto para llegar a hacer justicia en el caso concreto. Del otro lado,
los que han dado en llamarse garantistas procesales dicen que el proceso no es un método de investigación, sino que es un método de discusión entre dos personas de a pie, como usted y yo, que somos naturalmente desiguales, y que a los efectos de la discusión nos igualamos jurídicamente porque alguien logra esa igualación, y ese alguien es el juez. Y el juez, para lograr esa igualación, debe ser imparcial. La palabra imparcial siempre se ha entendido, particularmente entre los jueces, como alguien que no tiene interés mediato, ni inmediato, directo ni indirecto en la solución del litigio. Pero implica algo más. Implica, por ejemplo, que el juez sea independiente, no solo de la política del mandamás de turno, sino también de toda obediencia debida a las partes litigantes. Y además, y mucho más importante, que sea independiente de todo prejuicio. Por eso usted entiende que la palabra prejuicio significa juzgar a base de un juicio previo, de lo que yo tengo en Péctor, de lo que yo tengo en mi formación espiritual, al decir de Ortega, enjoy mis circunstancias. Y entonces hay prejuicios sociales, raciales, de color, de religión, de sexo, y a veces se juzga con ese prejuicio, más allá de lo que se ha probado en los autos en concreto. Se juzga por lo que a uno le gusta o no le gusta. El ser imparcial, lo que le pedimos usted y yo a los jueces, si usted bien lo piensa, es una fortaleza contra natura. Nadie es imparcial, somos todos parciales. Porque a usted le gusta algo o no le gusta. Me imagino que le habrá pasado como a mí. Nos juntamos dos personas y la piel nos repele. Este señor me molesta, no sé por qué. Y nunca más será usted mi amigo. U otros que se siente amigo de toda la vida. ¿Verdad? Exactamente. Eso pasa con el prejuicio. Entonces, si yo veo el proceso como método de investigación, eso es una cosa donde el juez está por encima de las partes. Entiéndase que el juez es el funcionario más importante del mundo jurídico. Yo ayer decía que si el presidente de la República o el gobernador del Estado o el jefe de policía quiere meterse en mi casa, tiene que pedirle permiso a un juez. Pero si el juez quiere meterse en mi casa, no le pide permiso a nadie. Él es el que más poder tiene. Por tanto, ese señor importantísimo lo veo al servicio, acá está el juez, al servicio de las partes, para que ellas den certeza a sus relaciones y paz a su conflicto, o lo veo por encima de las partes, investigándolas. Esto se llama publicismo o activismo procesal. Y esto es lo que postula el sistema inquisitorial, que usted tiene su código. Esto es al revés. Esto el juez al servicio de las partes se llama sistema acusatorio. El juez está al servicio y no las investiga, y las dueñas del proceso son las partes. Esto está figurando en lo penal y esto en lo civil, pero con un aditamento que nadie se da cuenta en América Latina. En lo penal la cosa no funciona, porque le hemos dado la operatoria del sistema a viejos jueces penales de instrucción que llevaban la acción penal. Y entonces han demeritado el método. ¿Cuál ha sido la posición o cuál fue la posición que más disfrutó? ¿La abogacía, el juzgar? Sin lugar a dudas, la abogacía, señor. Hablando... Estoy convencido de que el abogado es más importante y tiene mucha más fuerza que el juez. Él es el que plantea el caso, el que lo imagina, él es el que lo sirve y el que cuida una resolución que ansía. Hablando de garantismo y activismo judicial, ¿cuál considera usted que debe ser la postura ideológica más apropiada para un sistema, para una teoría general del proceso? Mire, la teoría general del proceso tiene que estar de acuerdo con la Constitución. Más allá de que esto es un Estado social de derecho, el origen constitucional de todos nuestros países es sajón. Viene de aplicar esa cláusula del due process of law que el rey Juan Sin Tierra le dio a los varones sajones para que fueran juzgados por sus pares. El rey abdicó de juzgarlos a lo sucesivo, y además de prometerles que nunca serían juzgados sin un juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. A eso se le llamó debido proceso. Y esto
está en la Constitución. Más allá de la ideología política de la Constitución, el sintagma debido proceso, cargado de historia y preñado de significado, está en su Constitución igual que en la mía. Por tanto, el sistema debido proceso, que viene de 1215, no quiere decir otra cosa más que método de discusión, nunca método de investigación. El método de investigación aparece mucho después. En rigor de verdad, el método de investigación aparece alrededor del año 1500, con la perversión de la llamada Inquisición española, la de la reina Isabel la Católica, que nos hizo un libro que compré en México, Fregados por los cristianos al fin. ¿Te recuerdas ese libro? Mire, ese método de enjuiciamiento investigativo se traslada a 1895 a lo que es el non plus ultra para los procesalistas de América Latina, que es la ley de enjuiciamiento del Estado prusiano que hizo Franz Klein. Y eso, el mayor monumento del autoritarismo del siglo XIX, se trasladó al Código Procesal Civil alemán del 37 y al Código Procesal Civil italiano del 40. Dos códigos que fueron dictados, uno por Adolfo Hitler y el otro por Benito Mussolini. O sea, los dos cargados de ideología autoritaria, ¿se entiende, verdad? ¿O usted cree que Mussolini era democrático? No, claro. Claro que no. Entonces, esas dos leyes, particularmente a partir de la exposición de motivos del Código Italiano del 40, que le hizo un señor de nombre Dino Grandi, aparece ahora el juez como director de debate, y esa figura se la hemos copiado en todos los códigos de América Latina. Usted comprenderá entonces que si la Constitución me habla de un proceso, fíjese usted, a la usanza inglesa de 1215, donde estamos asegurando un estado de libertad para las personas y por tanto le aseguramos un método de discusión. Y la ley procesal deriva de la aplicación en el Código Procesal Mexicano de las ideas de Dino Grandi y de Franz Klein, autoritarismos mediante el siglo XIX y XX. Coincide usted o no con lo que yo estoy diciendo, no me negará que hay un claro divorcio entre la idea de debido proceso de la Constitución con el Código Procesal Civil del Estado. Muy bien. En esto entonces, no es que a mí me parece que la ideología constitucional del debido proceso está solo en el sistema acusatorio. Y todo lo demás es infraconstitucional, es ilegítimo. Hablando, doctor, de una teoría general del derecho, como se estudia en nuestra escuela y en muchas facultades de Derecho en México y en toda Latinoamérica, ¿considera usted que llegará verdaderamente el momento en que se concretice una teoría general del derecho que nos permita comprender o analizar la ciencia del proceso tal cual es? Le pregunto esto porque en todas las instituciones mexicanas se estudia el proceso, solamente lo que dice nuestro Código de Procedimientos Civiles, se estudia la norma tal cual es, tajantemente, y nos olvidamos de formular teorías acerca del proceso y dejándolo solamente a lo que dice la norma. No sé si usted considera que sí podrá llegar el momento en que esa teoría general del proceso se unifique y se pueda estudiar el proceso desde la teoría y no solamente a través de una razón instrumental. No es que pueda llegar el momento, ya llegó y hace bastante tiempo. Yo enseño teoría general del proceso. Yo tengo una maestría en mi país, que hace 2 años, y tengo alumnos mexicanos cursando la maestría en mi país, donde hay que ir 4 veces 5 días en el año, por vez. Se enseña una teoría general que sirve para México hasta la Argentina, todos los países, donde no se enseña la norma positiva, porque me parece que hasta es una falta de respeto enseñar la filosofía. Hay que enseñar la filosofía, no lo que dice la norma. Hay docentes que le piden a los alumnos que se sepan de memoria tal o cual artículo. Es una cosa absurda. Las van a ver en el código las veces que quieran. Hay que explicarles el porqué y el para qué de las cosas. Entonces yo lo que hago, mire, en lugar de mirar el cielo, si ese es el cielo normativo, le voy a bajar el artículo, la ley 24, explicar el artículo 15, compararlo con otro artículo que lo he bajado de otra norma,
Lo que yo hago es invitarlo a usted a ir arriba del techo, mirar hacia abajo a través del plexo normativo y ver qué hace el hombre. El hombre compra, el hombre vende, el hombre delinque, el hombre juzga, el abogado demanda. Vamos ahora a juridizar todo eso. ¿Cómo juridizaríamos eso que está ocurriendo abajo en actos de pura inteligencia amparada por la lógica? A ver, ¿qué tendría que hacer el hombre que demanda? ¿Qué tendría que hacer el hombre que contesta? ¿Qué tendría que hacer el hombre que juzga? Y eso es una teoría general. Y esto se puede estudiar desmembrado, destetado de cualquier norma jurídica. Yo puedo enseñar eso sin hablar ni de México ni de Argentina. Y ahora sí, como ejemplo de que está bien hecho, puedo decir en México que bueno, o mal hecho, Argentina que malo. Pero eso se lo digo a usted después que le enseñé la filosofía de la materia, que es una teoría general. Oiga, y eso ya está absolutamente dado, ¿eh? Yo tengo la suerte de ser acompañado acá por un maestro mexicano, don Mauricio Cárdenas Guzmán. Estoy publicando un libro la semana que viene, que se va a hacer, que lo tira por Rúa, se llama Lecciones de Derecho Procesal Civil, es un grueso tomo de casi 1000 páginas, donde explico un sistema procesal aplicable a la perfección a cualquier país de América, del mundo, que tenga un sistema de enjuiciamiento acusatorio. Critico el inquisitorio y digo por qué. Digo por qué es perverso y digo por qué es bueno el acusatorio. Y por qué el acusatorio es el constitucional y el otro es ilegítimo. Basta con leerlo, si se anima a ver esas 1000 páginas, verá que ya está dado todo esto. En uno de sus libros que habla del garantismo, me llama mucho la atención una frase que utiliza diciendo de que el proceso, todo el mundo sabe dónde está el proceso, pero nadie sabe qué es el proceso. ¿A qué quiere hacer referencia con esa frase? A que nadie sabe qué es. La frase no es mía, usted sabe. Eso lo dijeron ilustres procesalistas. Pero además se dijo que era un drama, que era un drama circense, que era una pelea filosófica. Pero si usted pregunta qué es vamos a ver, el sintagma debido proceso, vamos a ser más simple. Si usted estudia derecho procesal con cualquier libro que se venda en México, y usted le dicen cuál es la naturaleza jurídica del proceso, es decir, qué es lo que es, para poder separarlo de lo que no es, te van a decir que es un contrato, que es un cuasicontrato, que es una relación jurídica, que es una situación jurídica, que es una pluralidad de relaciones jurídicas, que es una relación jurídica pública y continua, que es una institución, que es una empresa, que es un método de satisfacción jurídica, o le van a decir 20 cosas más. ¿Usted cree que es serio que digamos 20 definiciones de lo que es el proceso? ¿Qué es el proceso? Sin duda no. Bien, si yo quiero definir qué es esta copa, y la palabra definir significa poner fines, yo poner la copa la pongo acá adentro. Todo lo que quiero definir está acá, nada fuera. Entonces yo tengo que decir, mire, esto, si lo defino por la negativa, como hacen los tribunales mexicanos y argentinos, digo, mire, esto no es una PC, no es una mesa, no es una silla, no es una lámpara. Puedo estar toda mi vida definiendo por la negativa esto. Pero esto es un vaso, porque es un continente de un contenido que yo lo lleno a voluntad y que lo pongo por arriba y no se escapa por abajo. Dígame usted qué es el proceso así. Yo se lo puedo definir. El proceso, porque además, ustedes han tenido la suerte de tener un gran maestro del derecho. En rigor de verdad, el más importante filósofo del derecho de América Latina, que fue mi maestro, Humberto Briceño Sierra. Y Humberto Briceño, en casa de herrero cuchillo y palo, decimos nosotros, Humberto Briceño no ha sido comprendido, ni estudiado, ni seguido en su país, en México. No sé cuál será la razón. Personales, emotivas, es difícil la obra de Briceño, es compleja. Briceño filosofaba mucho y además sabía mucha física y empleaba términos de físico, la instancia proyectiva, la reacción, acciones y reacciones, términos propios de la física los trajo al proceso. Pero si usted logra pasar la lectura de Briceño, va a ver que está todo perfectamente encuadrado en un sistema procesal.
Si yo tengo algún mérito en mi vida, ha sido comprender los Briceños y estudiarlos. Yo fui muy amigo de Briceño, a pesar de la distancia generacional que tuve con él, ¿no? Yo contaba ayer, yo pasé 5 navidades de mi vida en la casa de Briceño, conversando con él hasta altas horas de la noche, ¿no? Más venía en la época de Navidad, cuando se toma el ponche calentico con los frutos secos, y para mí era novedoso. Yo vengo del puro calor, de 40 grados de temperatura, de tomar bebida helada, ¿no? Era una cosa distinta. Y tal vez no la lectura, sino la conversación recurrente y constante por tantos años con Humberto, me llevó a comprender esto y ver la visión del proceso. El diseño dice que el proceso es el proceso y punto. No tiene una naturaleza jurídica distinta. Cuando usted estudia como alumno de Derecho una naturaleza jurídica, ¿sabe para qué lo hace? Para ver si la categoría que está estudiando, proceso, puede encuadrar en una categoría superior. ¿Para qué? Para que cuando acá no hay norma, yo pueda aplicarle supletoriamente la norma de la categoría superior. Por ejemplo, si yo digo que la compraventa es un contrato, y si la compraventa no está adecuadamente regulada, por este caso concreto, me doy la categoría contratos, y ahora sí, le aplico la norma que acá. Y como esto es una categoría subsidiaria a la obligación, que es una de sus fuentes, me doy la obligación. Es decir, voy buscando una categoría mayor para en su momento aplicarle esto. Bueno, el proceso no tiene que buscarla. El proceso es el proceso y punto. Deje de hablar de una institución, una situación. Ahorre al estudiante tanto malestar. Dígale las cosas como son. Y a partir de allí le va a cambiar la vida al estudiante y vamos a tener un plantel de gente que en algún día la gente ayudaba a ser juez. Y entonces yo me preocupo como docente a mejorar su enseñanza. Es posible, cuando su categoría llega a ser juez, tener una mejor justicia. Hablando de justicia, licenciado, ¿cuál cree que sea los puntos de acercamiento que tenga el proceso con la justicia o el alejamiento que tenga tanto el proceso como la justicia? Mire, la justicia es un valor relativo, señor. Igual que el valor verdad. Cuando Aristóteles decía que la esclavitud es una institución esencialmente justa, y tenía razón en su tiempo, y yo le pregunto a usted, ¿puede ser la esclavitud justa? Porque usted dirá que no, señor. Oiga, pero usted quién es frente a Aristóteles. ¿Usted es más que Aristóteles? Usted dice, no, señor, eso era antes. Gracias, le digo yo. Si antes era justo y hoy no, si es para usted y no para mí, si es justo allá y no acá, es un valor relativo. ¿Justo para quién? Para el quien lo ve. Para el que lo ve. Entonces, el valor justicia es un valor absolutamente relativo, es su justicia, no la justicia. No una justicia con mayúscula, es una justicia con minúscula y es para él, para usted o para mí. No pasa con el valor verdad. El valor verdad es absolutamente relativo. Y quiero le anticipo, usted no puede hacer un sistema jurídico a base de valores relativos. El mundo del deber ser es blanco o negro. En el mundo del ser es gris, con infinitas gamas de grises, pero en el deber ser, que es lo que usted y yo manejamos en la norma, es blanco o negro. Mire usted, la palabra verdad está relativizada desde la Biblia. Yo no cuento en ese librito. Cuando Jesús es llevado ante Poncio Pilatos para ver si Poncio Pilatos lo entrega, lo deja en libertad o lo condena, y al final opta por la libertad de Barrabás. Hay 2 evangelistas que cuentan esta historia. Poncio Pilato le dice a Jesús, tú eres Dios. No sé si es una pregunta o una afirmación. Tú eres Dios. Y Jesús le cuenta, dice la Biblia, y contesta, tú lo dices, no yo. Por segunda vez, tú eres Dios. Tú lo dices por segunda vez. Y entonces le pregunta a Pilatos, entonces, ¿quién eres? Y Jesús le contesta, yo soy la verdad y la vida. Y el que cree a mí tendrá la vida por toda una eternidad. Y Pilatos, tomando la respuesta, yo soy la verdad y la vida, mirándolo hasta con sorna,
y relativizando para siempre el concepto, le pregunta: ¿tú eres la verdad? ¿Qué es la verdad? Dígame usted, ¿qué es la verdad? Mire, señor, si usted y yo, a ver si yo tengo acá, a ver, vamos a ver esto porque me gusta que esto se entienda. Yo tengo acá esta copita con este líquido, a la cual yo llamo agua y usted llama soda, agua con gas. Y usted y yo estamos litigando. Usted va a postular que es soda y yo voy a postular que es agua. El señor que nos está firmando va a ser el juez. Y él, comprometido con la verdad de la justicia, va a pedir el agua, va a probarla, va a olerla, va a tocarla, para llegar a la verdad, con mayúscula. Y él va a decir que esto es agua. Pero no aristotélicamente es agua para usted y para mí. A raíz de lo cual, y más allá de que sea agua o no lo sea, yo gano y usted pierde. Por lo tanto, yo cobro y usted paga. ¿Se entiende? Estamos haciendo. Ahora usted se enloquece. ¿Cómo que es agua? Esto es soda. Desde luego es agua mineral. Entonces ahora usted va a un superior de ese juez. Y ahora tiene 3 jueces en la Corte de Apelaciones, con la misma voluntad, los 3 prueban, los 3 buenos. Entonces un juez le dice: esto es agua. A raíz de lo cual vota por confirmar la sentencia inferior. Los otros 2 jueces dicen: es obvio que esto es soda. No lo ve que está lleno de burbujas. Usted no las vea, ¿no? Está lleno de burbujas. Esto es soda. Y 2-1 revocan la sentencia inferior. ¿Está claro? ¿Qué pasó a ser esto ahora para usted y para mí? Soda. Y ahora yo que ganaba, ahora paso a perder. Y usted que perdía pasa a ganar. Yo que cobraba, pago. Usted que pagaba, cobra. Ahora me enloquezco yo. Y le digo: oiga, esto no es soda de ninguna manera. Y busco un tribunal superior a la Corte de Apelaciones. Supongamos una Corte Suprema. Supongamos. Y que en la Corte Suprema yo tenga la posibilidad de discutir cuestiones fácticas. Una Corte de mi ciudad tiene 5 miembros. Ahora yo me voy a la Corte de mi ciudad con 5 miembros y lo pongo a votación. Y uno va a decir que el votante es soda. Por lo tanto, lo que yo hago es confirmar la sentencia en segunda instancia. El segundo votante va a decir: esto es agua. Por tanto, yo revoco la sentencia. Y el tercer votante dice: están todos locos. ¿No ven que esto es naranjada? ¿Es posible? Desde luego, por supuesto, pasa todos los días. Esto es naranjada. El cuarto y el quinto votante dicen naranjada. Y así lo votan. Ya no sé quién gana o pierde con esto, pero dígame, ¿qué es esto a partir de ahora para usted y para mí? ¿Qué sucede en el caso de los medios para mejor proveer? El juez se vuelve... Es exactamente lo mismo, claro. Pierde su imparcialidad. Hace las cosas que hace la parte. ¿Y cuál es la diferencia entre la imparcialidad y la imparcialidad? Bueno, mire, la palabra imparcial esconde 3 palabras atrás. No tener interés, imparcialidad propiamente dicha. Independencia, entre las cosas que ya hemos dicho. Y la imparcialidad, que significa no ser parte. Las partes son parciales y hacen cosas que hacen los parciales. Pretenden, alegan, impugnan, prueban. El juez es imparcial, no parte. La imparcialidad significa neutralidad. La palabra neutral quiere decir ni uno ni otro, ni a pretendiente, ni resistente, ni actor, ni demandado, ni fiscal, ni imputado. Ni uno ni otro. Esta es una situación de terceridad, es un tercero, ajeno. Por tanto, si él, atiéndame, busca una medida para mejor proveer, para mejor sentenciar, lo hace para cambiar el status quo actual. Conforme al estado probatorio del expediente, lo va a ganar usted. Y él dicta una medida para que lo gane yo. Él ha roto claramente su imparcialidad, rompió su neutralidad. Y eso es lo que quiere la Constitución. Entonces la imparcialidad lo lleva a hacer a que él no pueda hacer las cosas que hacen las partes, entre ellas probar. Si las partes son las que prueban, el juez no puede probar, pero esto es de pura lógica, no es un capricho mío.
Finalmente, doctor, quisiera hacerle una pregunta sobre una situación que planteó usted en su libro sobre la indebida aportación de resoluciones jurisprudenciales a cortes nacionales, que incluso esa importación de ciertos rigorismos o de ciertas normas van en contra del propio sistema nacional, que es lo que lo que ha hecho nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, introduciendo figuras de otros países que van en contra de nuestro derecho, de nuestro ordenamiento político, incluso de nuestras tradiciones y costumbres, como abogados, postulantes o como los mismos jueces. ¿Considera usted que esto es viable? Mire, yo no hablo de México porque desconozco absolutamente lo que pasa con la Corte Suprema Mexicana, ¿no? Pero sí voy a hablar de mi país. Mi país, la Corte, cuando hoy tiene 500.000 causas a fallo, atiborrada de expedientes que nunca podrá resolver, son 7 miembros, 7, para resolver 500.000 asuntos, nunca se dará cuenta usted. Hemos introducido varias cosas. Por ejemplo, lo que se llama amicus curiae, que es, la Corte le pide consejo a un señor que no sabemos quién es, que venga a opinar acerca de su litigio conmigo. El señor viene acá, no sé quién es, y va a opinar a favor suyo o a favor mío. A favor mío, qué bueno, pero si es en contra mío, ¿quién es ese señor? ¿Qué control tengo yo de ese señor? Porque la idea es que los abogados controlemos a los jueces. La pregunta es, ¿quid custodiet custodies? ¿Quién custodia a los custodios? Las partes. Son nuestros intereses que están en juego, el máximo cuando son intereses transigibles, ¿verdad? No puede meterse en lo que yo puedo transigir, yo soy el dueño de mi pretensión. Me parece ilegítimo. La Corte de los Estados Unidos es una corte activista, pero en el buen sentido de la palabra, se mete a cogobernar en lo que tiene que cogobernar. La Corte de Estados Unidos, por ejemplo, se mete en el sur profundo de Maryland para ver si los negros pueden o no ir al mismo colegio que los blancos. Es un tema de la Corte. La corte mía habla si la viejita de la pieza 14 del conventillo de al lado puede ser desalojado o no, ¿no es cierto? No hay que ver una cosa con la otra. Entonces la Corte de Estados Unidos tiene un sistema que elige los fallos que va a dictar. Las cosas importantes para el gobierno. Eso se llama certiorari. La Corte Argentina ahora lo adoptó, pero negativo, no para elegir lo que va a fallar, lo que no va a fallar. Y entonces ahora, en mi país, la sentencia es fundada, la expresión de agravios es fundada, la respuesta es fundada, la exposición de recursos es fundada, y el recurso ante la Corte es fundado. Y ahora la Corte, con un sellito pequeñito que lo pone así, me dice, sin fundamento, que lo mío no tiene fundamento. ¿Usted cree que esto es constitucional, señor? Estamos llenos de estas cosas, querido. Y si en México le pasa lo mismo, lamento por ustedes. Pobre abogacía mexicana. Bueno, doctor, de esta manera llegamos al final de la entrevista. Quisiera agradecerle en nombre de la Escuela Libre de Derecho, de la revista Pandecta, su presencia, su tiempo y sobre todo la disposición con la que se presentó ante nosotros para realizar esta entrevista. Y éxito para el nuevo libro publicado aquí en México, que se presentará el día de hoy. Y muchísimas gracias, doctor, no queda otra cosa que decir. Gracias, señor, muchas gracias. Muy gentiles, señores, gracias. Hasta siempre a todos. Where's the seraphim? Where's the money that